Todos los seres vivos están formados por una o más células. Sin células no hay vida. Con base en su estructura, las células se clasifican en procariotas y eucariotas. La vida biológica en la Tierra apareció hace unos 3.800 millones de años en el Eón Arqueozoico. La creciente complejidad química del medio en aquel tiempo dio origen a las células procariotas, de modo que éstas constituyen las primeras formas de vida en nuestro planeta. Las células procariotas conforman dos dominios, bacteria y arquea. Son organismos unicelulares que miden de 1 a 10 micrómetros. No poseen núcleo, organelos ni citoesqueleto y sus ribosomas tienen un coeficiente de sedimentación 70S. Por su parte, las células eucariotas corresponden al dominio eucaria. Son más grandes y complejas que las procariotas. Habitualmente miden más de 10 micrómetros. Forman organismos unicelulares y pluricelulares. Poseen núcleo, organelos y citoesqueleto, y sus ribosomas tienen un coeficiente de sedimentación 80S. Las primeras células eucariotas surgieron hace unos 1.800 millones de años a partir de las procariotas mediante un proceso de endosimbiosis. Endosimbiosis es una asociación entre dos células en la que una reside dentro de la otra. A continuación se relatan los antecedentes históricos sobre el origen de las células eucariotas. En 1883, Andreas Schimper propuso que la capacidad fotosintética de las células vegetales podría proceder de cianobacterias, las cuales aún existen en la naturaleza. En 1905, con base en la observación microscópica de los cloroplastos de las plantas verdes, Konstantin Merezkovsky sugirió que estos procedían de cianobacterias fotosintéticas que se habían incorporado a través de endosimbiosis. Es decir, propuso que las células más complejas evolucionaron de una relación endosimbiótica entre células menos complejas. En 1927, Ivan Volin publicó Simbiosis y el origen de las especies, un libro en donde postula específicamente que los organelos celulares se originaron a partir de bacterias y que la simbiosis es una fuerza importante en la creación de nuevas especies. Sin embargo, las propuestas de todos estos investigadores pasaron inadvertidas y sus trabajos permanecieron olvidados, hasta que la doctora Lynn Margulis, apoyándose en ellos y otorgándoles los méritos correspondientes, desarrolló el tema y en 1967 formuló la moderna teoría de la endosimbiosis, en donde describe la transición de células procariotas a eucariotas mediante una serie de incorporaciones simbiogenéticas, como se explica a continuación. 1. Primera célula eucariota anaerobia. Hace aproximadamente 1.800 millones de años, una arquea anaerobia termoacidófila, que utilizaba azufre y calor como fuente de energía, se fusionó con una espiroqueta, es decir, con una bacteria gram negativa. El resultado fue una célula con núcleo, o sea, la primera célula eucariota. El ADN de ambos organismos interactuantes quedó confinado en el núcleo celular, separado del resto de la célula por una membrana. Este nuevo organismo fue, por tanto, una célula eucariota anaerobia. Vivía en arenas y lodos donde abundaba la materia orgánica, en grietas de las rocas, en charcos y estanques donde el oxígeno estaba ausente o era escaso. 2. Primera célula eucariota aerobia.
Como la primera célula eucariota era anaerobia, no tenía la capacidad de metabolizar oxígeno, de modo que vivía en ambientes donde este elemento, cada vez más presente, fuese escaso. En este punto, hace aproximadamente 1500 millones de años, este primigenio eucarionte capturó bacterias que respiraban oxígeno, las cuales no fueron degradadas, sino que se estableció una relación endosimbiótica. Las bacterias aerobias atrapadas recibieron refugio y alimentación a cambio de generar energía para la célula hospedera. A través del tiempo, esas bacterias evolucionaron en el citoplasma y se convirtieron en mitocondrias, los organelos que realizan la respiración celular. Esto hizo posible el éxito de la nueva célula en un medio cada vez más rico en oxígeno. Con el tiempo, estas células darían origen a los animales y los hongos. 3. Primera célula eucariota fotosintética. Hace aproximadamente 1200 millones de años, una célula eucariota capturó bacterias fotosintéticas y se estableció otra relación endosimbiótica. A través del tiempo, esas bacterias atrapadas evolucionaron en el citoplasma y se transformaron en cloroplastos, los organelos que realizan la fotosíntesis. Esta fusión dio origen a las antiguas algas verdes, que son los ancestros de las células vegetales actuales. Las principales pruebas de la endosimbiosis se basan en que las mitocondrias y los cloroplastos 1. Contienen ADN bicatenario circular cerrado covalentemente, al igual que las células procariotas, mientras que el núcleo eucariótico posee varios cromosomas bicatenarios lineales. 2. Están rodeados por una doble membrana, lo que concuerda con la idea de la fagocitosis. La membrana interna sería la membrana plasmática originaria de la bacteria, mientras que la membrana externa correspondería a aquella porción que la habría englobado en una vesícula. 3. Se dividen por fisión binaria, al igual que las células procariotas. Las eucariotas, como se sabe, lo hacen por mitosis. 4. Los centros de obtención de energía se sitúan en las membranas, al igual que ocurre en las bacterias. 5. Poseen ribosomas 70S, característicos de procariotas, mientras que en el resto de la célula eucariota los ribosomas son 80S. Y 6. Realizan la síntesis de proteínas de forma autónoma. 1. La Tierra se formó hace 4.500 millones de años. 2. Las células procariotas surgieron hace 3.800 millones de años. 3. En 1967, Margulis propuso la teoría moderna de la endosimbiosis, mediante la cual surgieron las células eucariotas. 4. Hace 1800 millones de años surgió la primera célula eucariota anaerobia, mediante la relación endosimbiótica de una arquea anaerobia con una bacteria, y se convirtió en el ancestro de todos los organismos pluricelulares. 5. Hace 1500 millones de años apareció la primera célula eucariota aerobia, cuando una célula eucariota anaerobia capturó bacterias que respiraban oxígeno, las cuales se convirtieron en mitocondrias. Las células eucariotas aerobias dieron origen a los hongos y los animales. Y 6. Hace 1200 millones de años surgió la primera célula eucariota fotosintética, cuando una célula eucariota capturó bacterias fotosintéticas y se estableció otra relación endosimbiótica.
Esas bacterias atrapadas evolucionaron en el citoplasma y se transformaron en cloroplastos, los organelos que realizan la fotosíntesis. Esta fusión dio origen a las antiguas algas verdes, que son los ancestros de las células vegetales actuales.